Estás escuchando el podcast de la Fundación Goya en Aragón. Episodio 5. Amor, sexo y salseos en tiempos de Goya. Con Puto Miquel. Bienvenido al podcast oficial de la Fundación Goya en Aragón. Un podcast que nace para acercarte a la obra y figura de Francisco de Goya desde nuevos puntos de vista. Nosotros somos Ana Gracia y Pablo Lafarga, de Esto no es un museo, y en este 5º episodio vamos a hablar de amor, sexo y salseos en tiempos de Goya. Para abordar y revisar estas cuestiones nos encontramos con el arqueólogo y divulgador Miquel Herrán, más conocido como Puto Miquel. Bienvenido al podcast, Miquel. Muchas gracias por recibirme y por darme un hueco para hablar de algo verdaderamente interesante como es el amor, el sexo y los salseos, la verdad, que mueven el mundo. Pues precisamente antes de entrar en esta temática te vamos a hacer unas pequeñas preguntas para conocerte mejor y en este caso pues también esperamos que tus respuestas nos ayuden a saber un poquito cómo es tu relación con Goya, más allá de haber nacido en Zaragoza. Y la primera pregunta que te queremos hacer es ¿a qué te habrías dedicado en su época? A ver, por pura estadística, al campo, ¿no? O sea, que decir, vamos a ver, a todo el mundo decía, no, yo no había pasado, hubiese sido tal. No, yo me hubiese dedicado, supongo que por estadística, al campo. Pero si se trata de fantasear, ¿no? Con una profesión soñada, pues qué menos que ser básicamente el que se dedica a montar los decorados de esas obras tardobarrocas del teatro, ¿no? Todos esos decorados que están hechos para durar poco, lo efímero, a mí me encanta. O sea, que yo ahí no sé cómo se diría la profesión en sí, pero el que monta los decorados de obras de teatro, eso me hubiese encantado, la verdad. Y aparte de esa profesión soñada que hubieses tenido en esa época, ¿cuál sería tu plan favorito, ¿no? En plan, un día con Miquel en este contexto. En el siglo XVIII. Pues había un plan que era como muy popular entre las clases urbanas, un poco pudientes, ¿no? Si me dedico a eso igual no tendría los fondos, pero que era el ir a tomarse un chocolate con las amigas, o ir a chocolatear con los amigos, ¿no? O con el querido, que me parece muy interesante porque es algo que obviamente hemos mantenido de cierta forma, ¿no? El ir a la chocolatería a tomar un chocolate caliente, pero me parece un plan como muy, muy bonito de hacer, muy íntimo, muy, pues al final, dependiendo de la relación que tengas con esa persona, incluso romántico, y siendo que es el momento en el que empieza a surgir, ¿no? esta mentalidad un poco del siglo XVIII tardío, creo que me habría mantenido a la moda en este sentido. ¿Y quiénes en esa época serían tus referencias culturales? A ver, yo es que tengo un problema con los ilustrados en general. Porque jovellanos, toda esa industria, todo básicamente hay que poner el campo a producir, hay que expropiar los comunes, etcétera. Yo tengo un problema con los ilustrados, ¿no? Entonces yo me buscaría referentes un poco anteriores, siendo que además en esta época del antiguo régimen tardío los referentes más de vamos a revolucionar el ámbito político venían sobre todo de Francia, Montesquieu, Diderot, tal. Yo creo que me hubiese buscado más unos referentes un poco anteriores, bastante anteriores de hecho, pero igualmente revolucionarios para reivindicar un poco una revolución contra los estamentos privilegiados y el antiguo régimen, pero desde algo más local, ¿no? Como es la historia, por ejemplo, de los comuneros, ¿no? Entonces, pues Padilla, Maldonado, reivindicar un poco esa tradición revolucionaria que recorre toda la Edad Moderna, pero hacerlo un poco desde, pues al final, yo y mi manía los franceses, como que viene de ser de Zaragoza, al final, o sea... Nuestra manía de los franceses, exacto. Viene, de hecho, de esta época de la que vamos a hablar hoy. Bueno, pues en este contexto, que estamos acercándonos un poco a esta época de Goya, una pregunta un poco más diferente, pero que quizá también puede ser curiosa, ¿qué ruido odiarías? A ver... un poco por traslación de algo que me molesta hoy, sería el traqueteo de los carros con caballos, o sea, de los carros tirados por caballos, pues el trac. Yo creo que me pondría bastante nervioso, sobre todo si vives en una ciudad, ¿no? Y sobre todo si vives un poco céntrico, digamos. Entonces yo estaría un poco hasta las narices, digamos. Agradecería ser sordo como Goya. ¿Y qué objeto de la actualidad te llevarías a esa época? Pues a ver, claro. Aquí hay varios factores porque uno diría el móvil o algo electrónico. O sea, si pudiese conectarlo a electricidad, me llevaría una lavadora, porque me ahorra un montón de tiempo. Pero siendo que no podría conectarlo a nada, pues supongo que me llevaría pues como cajas y cajas de paracetamol, precisamente para eso, para el traqueteo de los carros.
Bueno, pues esto ha sido un poco un acercamiento a la época de Goya y cómo sería un poco tu relación en este contexto. Y ahora queremos acercarnos un poco más a tu relación con Goya, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿te gusta Goya? Si es que sí o si es que no, ¿por qué? Imaginas que digo que no, que de hecho es mi pintor menos favorito. No, sí que me gusta Goya, la verdad. O sea, creo que del panteón de ilustres de la pintura española, ¿no? Que siempre se ponen que son Velázquez, Goya, Picasso, Dalí y eso, con el que más afinidad siento, ya no solo por ser de Zaragoza o lo que sea, sino también por los temas que trata, los temas que pinta y por lo que veo yo que es el paso entre una pintura pues, más clásica, pues al final el barroco tal, y una pintura más oscura que explora temas más psicológicos, más íntimos, más sentimentales. Goya es al final mi referente en ese sentido, ¿no? Obviamente luego están las cosas personales, eso de al final la afinidad geográfica y de que aquí está todo el rato Goya. De hecho estaba viniendo para acá y me he pasado por una cafetería que no tenía el nombre de Goya ni nada, pero tenía el típico retrato de Goya puesto en la ventana. O sea, más allá de que nos lo machaquemos, en Zaragoza sí que hay como una afinidad de me gusta que tenga una pintura oscura, me gusta que tenga una pintura de lo íntimo, de lo cotidiano, etcétera. Entonces, todos esos ámbitos que hacen a Goya una figura tan compleja me atraen más que un Velázquez o que un Dalí que también se las traía. Y un poco en esta línea, ¿cuál es tu primer recuerdo de Goya? Pues es curioso porque mi primer recuerdo de Goya no tiene nada que ver con su obra, es bajando a Zaragoza por la carretera de Huesca, hay unos carteles que era la ruta de Goya, pero que te lo pone con la firma de Goya y la G que dibujaba Goya a mí me parecía una S. Entonces yo, ¿quién es Soya? ¿Quién es Soya? ¿Quién es Soya? ¿Quién es Soya? Yo no tengo ni idea de quién es Soya. Ese sería un poco mi primer recuerdo de estar devanándome los sesos con quién era Soya. Recién aprendido yo a leer, muy mal, obviamente. Pero luego, obviamente, sí, nos miramos. Obviamente tenía recuerdos anteriores, lo que pasa es que yo no sabía que era Goya, ¿no? Que es el ir al Pilar, ver los frescos. Yo eso no sabía que era Goya. Yo ahí, pues, qué frescos tan bonitos, qué impresionante todo. Supongo que ese sería mi primer recuerdo de Goya, ¿no? Ver su obra, sobre todo en el Pilar. Y en este sentido, ¿ves a Goya como un buen embajador de Aragón? Sí, o sea, a ver... Quitando a la Bordeta, yo creo que es nuestro aragonés más famoso, ¿no? Y más que la Bordeta probablemente a nivel internacional, pero obviamente la Bordeta es un referente más reciente. Pero yo creo que sí que es un buen embajador, ¿no? Tanto por la fama que nos hemos llevado, que tenemos los maños, ¿no? A nivel de estereotipo, como a nivel de pues, aporte cultural, digamos, al acervo nacional, etcétera. Me parece que Goya es un... O sea, que menos mal que tenemos a Goya como referente, digamos. ¿Y cómo presentarías a Goya a alguien que no le conoce? A ver, yo le diría... ¿estamos hablando de su obra o de como persona? En general. En general. Yo diría... tu tío el gruñón, el que no sale de casa ni aunque lee esto, se le da muy bien pintar. Me imagina eso. No, pero creo que Goya se puede reivindicar y se puede explicar fácilmente con haciendo un hincapié en el artista como comentarista social, ¿no? Porque al final salió hace poco, se hizo viral un tuit diciendo que los artistas que meten política en sus obras, fatal, ¿no? Y el ejemplo que todo el mundo puso de un artista clásico, entre comillas, que de hecho destaca por ese hacer una crítica social de pues al final de la sociedad del antiguo régimen final, era Goya, diciendo, pues mira cómo pintaba a los reyes, porque no le apetecía pintarles guapos, porque por mucho que María Luisa de Parma, dijese, píntame guapa, él la pintaba como la veía, o al final pintar los desastres de la guerra, todo esto, ¿no? Yo me parece que al final Goya hace una muestra muy clara de cómo de compleja era la sociedad de su tiempo. Y ese aspecto de un artista a lo mejor no lo vemos en otros artistas que se dedicaron más a pintura religiosa, pintura de corte, etc. Y él tiene como un pack muy completo, digamos. Bueno, pues última pregunta de esta puesta en contexto. ¿Qué obra de Goya te llevarías a casa y por qué? Pues lo estaba pensando porque, claro... Tiene una obra, lo he dicho, muy, muy compleja. Podría llevarme el grabado número 23 y eso sería como algo muy específico, ¿no? Pero hay una
una obra, me gustan mucho esas pinturas que hace de lo diabólico, los aquelarres, etcétera, y hay una que se llama El Conjuro, si no recuerdo mal, o Exorcismo, que me gusta mucho porque claro, si la tengo que tener en casa, yo la tendría que ver todos los días, ¿no? Igual en el salón no, porque es una pintura bastante oscura, bastante siniestra y tal, pero sí que muestra una lucha entre el bien y el mal, digamos, entre esa brujería, etcétera, y la salvación del que está recibiendo, o sea, del que está el pobre hombre que está ahí encogido cuando vienen las brujas, cada una con sus simbolismos, etcétera, y todas las criaturas de la noche descendiendo, etcétera, que a mí me parece que tiene un dinamismo brutal ese cuadro, toda juntar los elementos. Yo no que sea brujita ni nada, pero sí que me gusta todo este imaginario de lo místico, etcétera, que Goya representa muy bien. Y en este caso, una pintura tan dramática, creo que la pondría, pues, claro, teniendo en cuenta que vivo en un piso que no tiene tantas habitaciones, tendría que ver dónde lo pongo, ¿no? Porque en el salón no, que es como muy visible, en la habitación no, porque no me quiero despertar todos los días y ver eso lo primero, porque me asusto. Pero si tuviese una casa grande, pues en una sala de secundaria, en un despacho o en algo así. ¿Y qué obras seguro que no te llevarías a casa? La familia de Carlos IV. Vamos, yo no quiero ver la cara a todos esos. O sea, eso está clarísimo. Esa pregunta no estaba preparada, pero es la que más rápido he respondido, ¿no? ¡Hombre! Bueno, pues ahora ya nos toca entrar un poco en la temática que da título al episodio. Amor, sexo y salseos en tiempos de Goya. Y para contextualizar estos tiempos en los que vive Goya tenemos que hablar de la sociedad, ¿no? Como era la España de finales del antiguo régimen. Entonces sí que queríamos que nos pusieras como un poco en contexto para estar un poco ahí en ambiente. Vale. Bueno, a ver, la sociedad del antiguo régimen obviamente estaba obviamente dividida en clases sociales. Lo que pasa es que para el siglo XVIII tenemos una ruptura. O sea, al final la gente piensa en la Revolución Francesa como el momento de ruptura, y es verdad que es un momento que ya se da un cambio mucho más drástico, pero el antiguo régimen no cambia, no muere de la noche a la mañana, y estamos en un periodo de crisis, ¿no? De que ya hay una burguesía más poderosa, que hay unos cambios a nivel urbano de lo que la monarquía buscaba, ¿no? Del tipo de control que la monarquía buscaba para imponer un Estado ilustrado, un Estado más centralizado, etcétera, que afecta también a cómo las masas populares responden, ¿no? Por ejemplo, tenemos el motín de Esquilache, que siempre se nos dice que fue porque a la gente le estaban cortando las capas, pero tiene unas causas mucho más complejas, entre otras cosas, la subida de los precios del pan, de las cosas más básicas, cosas que a nosotros esto hoy no nos atañe en nada, pero bueno. No, pero es una sociedad que está viendo cómo se rompen todas esas normas sobre el decoro, la distancia entre los estamentos, empieza a haber un poco de movilidad social, un poco más de movilidad social, que está mostrando al final básicamente que el sistema antiguo está en decadencia. Tanto los mecanismos de control que tenía el antiguo régimen, como puede ser, por ejemplo, la Inquisición, tampoco está funcionando. Obviamente toda esta cultura de corte también está sufriendo una crisis importante a nivel de cómo se tiene que mostrar el monarca, cómo recae el poder del monarca. Pues obviamente ya no tenemos los válidos que tenían los austrias, pero digamos, en qué apoyos, en cómo funciona la relación del monarca con otros nobles, otras facciones, y también con la burguesía urbana cada vez más, pues con un poco más de poder, que al final pues esto obviamente lleva a las revoluciones burguesas que encontramos obviamente en Francia, en Estados Unidos, y a lo largo del siglo XIX pues que se dan una y otra vez. Entonces es un mundo que está obviamente en un cambio muy importante de paradigma, y verlo en acción, al final en la época en la que vive Goya precisamente, pues da pie a mostrar muchos de esos cambios desde los momentos más íntimos de la nobleza hasta otra vez, pues obviamente cuando hay un conflicto ya armado, ¿no? Como puede ser la invasión napoleónica, mostrarlo a ese nivel tan drástico. Y en el caso de España llega la dinastía borbónica. Claro. Hombre, sí, la dinastía borbónica o sea, la dinastía borbónica introduce muchos cambios al final en lo que viene a ser la organización del Estado, ¿no? de la monarquía, desde principios del siglo XVIII, que viene a ser, pues, por ejemplo, la centralización, que se anulan los fueros de, bueno, pues toda la corona, lo que era la corona de Aragón,
Y obviamente una centralización y un cambio de paradigma de cómo también relacionar, por ejemplo, cómo España se relaciona con sus colonias al otro lado del océano. También al otro lado del océano vemos cómo han surgido esas élites criollas que ya no ven el antiguo, o sea, no ven la monarquía y su vínculo con la metrópolis de la misma forma, que quieren un cambio, que quieren una mayor independencia también para ellos luego explotar los territorios coloniales a su propia manera. Obviamente también vemos que ahí se ha asentado un sistema de castas que no existe en la metrópolis, entonces vemos una división cada vez mayor y también eso pues obviamente lleva a que a principios del siglo XIX pues están todas las revoluciones, Simón Bolívar, etcétera, pues cómo se independizan todos esos territorios, digamos. Y en este contexto, hablando contigo un poco de a ver qué temática podíamos abordar en el podcast y demás, hablamos de cómo, y nos comentaste, ¿no?, cómo el amor y el sexo se utilizaba pues como una especie de arma social, ¿no?, y de algo que podían utilizar en ese contexto. Claro, porque es interesante ver este momento de cómo se está desintegrando el poder monárquico en general, ¿no?, el antiguo régimen, al menos en cómo estaba organizado hasta entonces. Porque antes acusar a una figura de la monarquía de ser, pues básicamente, dicho rápido y mal, un putón, era algo que no se podía hacer, porque tú debías un respeto a la nobleza, a la monarquía, etc. Pero aquí vemos cómo, y pasa en España, pasa en Francia, que la reina, por ejemplo, sufre unos ataques a su figura personal, que luego además continúan en el siglo XIX, ¿no? O sea, los ataques que se hacen contra María Luisa, que se le acusa de estar acostándose con Godoy, etcétera, son los mismos que luego se hará con Isabel II. Isabel II con los famosos libelos de los Borbones en pelota, etcétera. Y es también lo que se hace contra María Antonieta, cuando se le quiere acusar, pues básicamente se quiere hacer una difamación de su carácter y eso lleva a que se hable de que se está acostando con no sé quién, que está teniendo también amoríos lésbicos, que pues también se le acusa de abusar de su hijo, etcétera, ¿no? Todas estos panfletos que crean todo un clima para, además, bueno, un clima hasta cierto punto bastante frágil, porque, por ejemplo, muchos de los rumores contra María Luisa los difundió su propio hijo, Fernando VII. Y Fernando VII encarga cuando todavía era príncipe, encarga una serie de panfletos demostrando a su madre, bueno, a sus padres, haciendo todo tipo de cosas y, entre otras, a su madre pues teniendo una serie de amoríos con Manuel Godoy, entonces el favorito y el ministro principal del gobierno de la monarquía. Y la cosa es que, obviamente, tú puedes hablar de eso, pero a la larga eso puede también invalidar tu propia legitimidad, porque tú eres el hijo. Obviamente Manuel Godoy no estaba cerca del entorno de la reina para cuando nació Fernando VII, pero si la reina ha tenido amoríos con esta persona, ¿cómo no los ha podido tener con alguien 20 años antes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa al final con las facciones de nobles que utilizan esos rumores aquí para atacar a María Luisa y en Francia, por ejemplo, para atacar a María Antonieta, ¿no? Que se empieza a hablar de que la cultura de corte es un despiporre, que está María Luisa acostando con no sé quién, que María Antonieta no sé cuánto, y al final esto también crea una imagen en las masas de, bueno, si lo que están haciendo en Versalles y lo que están haciendo en el Palacio es esto, ¿qué clase de gente nos está gobernando, ¿no? Entonces, al final, es muy interesante ver cómo el sexo y el amor, pero sobre todo el sexo, se pueden utilizar como arma política para desprestigiar a la facción contraria, pero al final es un arma de doble filo que se puede volver contra ti. Y luego, aparte, es muy interesante que todo esto tiene tanto apogeo aquí, en este momento, porque ya se habían desintegrado estos tabúes de hablar mal de los nobles. O sea, ahora la cosa de podemos esparcir estos rumores porque ya no hay un riesgo a hablar, o sea, no hay un riesgo tal como lo había antes a difundir, digamos, esta cosa de hablar de sexo, que es algo tabú, y hablar de sexo de los nobles, ¿no? O sea, hablar mal de los nobles, que es algo tabú aún así, que lo hemos mantenido hasta hoy. O sea, quiero decir, hace nada había ciertos rumores sobre la reina Leticia que fueron cosas de flor de un día en Twitter, ¿no? Pero todo el mundo estuvo hablando de ello durante al menos un día, aunque no tenía ningún tipo de fundamento. En este sentido, además, te iba a preguntar si creías que el amor y el sexo seguían siendo un arma social.
Sí, sí, o sea, totalmente. Obviamente lo son más contra las mujeres, porque por la misoginia imperante y que tenemos hasta a día de hoy, porque al final todo el mundo sabe, o todo el mundo sabe de Juan Carlos y Bárbara Rey, y de Juan Carlos y Bárbara Rey no había más drama hasta, bueno, de todo el roster de amantes, hasta lo que ha pasado lo de Corina, porque esto implicaba ciertos aspectos económicos más allá de lo sexual. Pero si todos los rumores que ha habido sobre las infantas o sobre ahora lo de Leticia o sobre básicamente sobre cualquier mujer de la familia real siempre han sido mucho más incendiarios, ¿no? O sea, desde cuando tienen fundamento hasta cuando no. Entonces siempre hemos sido más dados a imaginarnos cosas y usarlas para difamar el carácter de las mujeres, obviamente. Y aún así lo seguimos haciendo a día de hoy. Y sobre todo con mujeres poderosas, que a ver, al final la familia real hoy día tampoco tiene el mismo poder que tenía en el siglo XVIII, ¿no? Pero cuando una mujer se sale, destaca demasiado, y esto es lo que le pasó a María Luisa intervino más en el gobierno de su marido de lo que a lo mejor se esperaba de una reina, y también por eso su hijo, entre otros nobles de la facción napolitana pues, que apoyaban a su nuera, quiso básicamente pues cortarle un poco las alas o usar el sexo sobre todo para difamar a una mujer que estaba saliéndose del terreno que le correspondía. También es verdad que quizá los rumores o los salseos actuales enseguida como que desaparecen porque llegan otros nuevos, ¿no? Sí. Es como mucho más rápido, pero hoy vamos a hablar de estos salseos históricos y de hecho hemos planteado 3 y el primero, bueno, pues tiene un personaje que ya has nombrado, ¿no? La reina María Luisa y Manuel Godoy. Pues sí. O sea, María Luisa... no voy a decir yo no voy a ser quien justifique a ningún rey, eso para empezar, ni quien perdone esto, pero es verdad que el escándalo de María Luisa y Godoy es interesante porque surge en esa época. O sea, es un escándalo que se inventa en esa época, que no es una leyenda histórica que nos ha llegado porque se inventó 100 años después o lo que sea, ¿no? Y es interesante por precisamente el uso político que se hace de ello. En este sentido, básicamente hay dos factores. Por uno, unas diferencias internas, por explicarlo un poco por contexto, las diferencias internas que hay entre, pues en un mundo en el que las cosas tenían que cambiar, digamos, el antiguo régimen estaba en crisis y había que adaptarse a algunos cambios que estaban dándose, pero no se sabía muy bien cómo. Hay varias facciones sobre cómo orientar esos cambios, ¿no? Por un lado está la facción de la reina, que es María Luisa, y por otro lado es la facción se llama facción napolitana al principio, porque es la que está con los nobles que se arremolinan en torno a Fernando VII y su mujer, que era María Antonia de Nápoles, si no recuerdo mal. María Antonia de Nápoles, sí, exacto. Estaban muchas Marías en el siglo XVIII. No, entonces María Antonia de Nápoles pues, no se llevaba nada bien con su suegra, la suegra no se llevaba nada bien con María Antonia, y aparte Carlos IV tiene pues destituye a los ministros, a Floridablanca y a Aranda, y nombra a un don nadie, aparentemente, sí que era de la nobleza, pero de una nobleza muy rural, provincial, que es Manuel Godoy. Manuel Godoy tiene un ascenso impresionante en el que de repente, pues en unos pocos años, se asciende hasta grandeza de España y se le casa con una prima del rey. O sea, es algo bastante difícil de explicar, ¿no? en la mentalidad del antiguo régimen. Entonces, cuando hay algo que es difícil de explicar, pues yo creo que nuestras mentes tienden a irse a dos cosas, que es básicamente o les está chantajeando por algo que no sabemos o sexo, o sea, básicamente. Entonces, una de las explicaciones que se dio es que Carlos era un rey indolente, que no estaba haciendo nada por el gobierno del país y que María Luisa, pues básicamente le había vuelto un calzonazos y había nombrado al amante, porque Manuel Godoy era más joven, era guapete, al menos eso se dice, y la había ascendido. Entonces, claro, este aspecto, esta situación tenía que poder explicarse. También pasa que Godoy empieza a impulsar una serie de cambios que a muchos nobles no les gustan, sobre todo a partir de que hay una revolución en Francia y dicen, a ver, hay que cambiar unas cosas o aquí va a pasar lo mismo y aquí se va a instalar una guillotina dentro de poco. Entonces, esos cambios pasan también por reducir el poder de los nobles, empezar a cambiar el sistema de tasación y básicamente
pues si hay algo que no les va a gustar a los nobles es que les cambien las cosas y la posición de privilegio que tienen, ¿no? Entonces, junto a Fernando VII se arremolinan unos cuantos nobles y a su mujer. También está que la familia napolitana de su mujer está metiendo bulla y básicamente llega un punto en el que Godoy, o sea, después de todos estos panfletos que se lanzan, etc., Godoy llega a tomar cartas en el asunto y a expulsar al embajador de Nápoles de la corte por todos estos rumores que están lanzando de que la reina y él tenían un amorío. He recogido una cosa que me ha hecho mucha gracia porque básicamente estaba buscando para documentarme para el podcast y encontré un prólogo de un libro de 1814 que se recogen algunas de las cartas de Godoy. Y el prólogo empieza con esta advertencia. No hay español que ignora que don Manuel Godoy debió su ensalzamiento al vicio, que su educación fue vulgarísima y que los hacinados honores y el manejo de los negocios más importantes solo sirvieron para desenvolver en él los 3 capitales vicios que le distinguieron: lascivia, codicia y ambición. O sea, esto es de 1814. O sea, básicamente, esto es cuando ya se ha restituido a Fernando VII. Fernando VII ahora tiene carta blanca, pero por otro lado, es interesante que aquí ya desaparece un poco la reina, María Luisa, porque Fernando VII ya se empieza a dar cuenta de, vale, pero si empiezo a deslegitimar a mi madre, a lo mejor el que acabe deslegitimado soy yo, ¿no? Porque al final está la cosa de, yo le debo al final mi linaje a mi padre, y si alguien duda de quién es mi padre, que si habéis visto un cuadro de Carlos IV y el cuadro de Fernando VII, hay pocas dudas de quién es el padre, pero bueno, sí, o sea, digamos que hay que subsanar un poco esta situación. Entonces ya empieza directamente a verter a virar el veneno más hacia Godoy a nivel personal que hacia la reina en sí. Pero es interesante como antes, desde el estallido de la Revolución Francesa hasta pues, al final la Guerra de Independencia, la imagen de María Luisa cambia totalmente. Era una reina bastante querida por el pueblo, y eso lo nota un embajador, si no me equivoco, era un embajador austriaco, que dice que la gente por la calle la vitoreaba, aunque los españoles no querían mucho a los extranjeros y ella era extranjera, pero aún así, porque era de Parma, y aún así a ella la querían, etc. Y aún así, en ese poco tiempo en el que asciende Godoy, los nobles buscan una forma, encuentran una narrativa para al final acuñar ellos y hacerse con el poder con el apoyo popular, digamos que ahí cambia totalmente y ella tiene que retirarse un poco de la vida de la corte, tiene que retirarse de lo público, digamos, y esta narrativa al final es la misma, lo mismo que ya he dicho, que pasa con María Antonieta, que es la mujer como el catalizador del caos. Digamos, si hay una situación política mala, y en este caso estamos hablando de que el antiguo régimen dependía todo de las relaciones interpersonales, que ese es el problema, ¿no? El poder se sustentaba en la red de relaciones que tenía el rey. El rey tenía que conseguir el favor de los nobles y tenía que conseguir el apoyo de los nobles a través de favores personales, de intercambios o de lo que sea, ¿no? Pero sobre todo de mantener esas buenas relaciones. Entonces, ahora que había un poco de caos político, porque lo había, por muchas situaciones, por la situación complicada que había en América, etcétera, por todo lo que estaba pasando en Francia, digamos que esto tiene que poder explicarse a través de las relaciones. Entonces, por eso hay un fijarse en esas relaciones. Y en una corte en la que el rey estaba pues un poco más... Él estaba intentando actuar como el papel neutral, porque Carlos IV lo que quería era aparentar una cierta neutralidad y que él simplemente estaba mediando. Pues si su mujer era como la líder de una facción y su hijo era el de la otra, el rey está siendo un calzonazos y está siendo controlado por su mujer. Digamos, ¿no? Esa es la narrativa que es muy fácil imponer. Y al final, pues... Que María Luisa tuviese un flirtease un poco con Godoy o, digamos, esta cosa del cortejo que sí que existía en el siglo XVIII y en general en la cultura de corte, es muy posible, pero que eso diese pie a una infidelidad, desde luego que no. Pero es muy gracioso porque ha pervivido hasta hoy. O sea, si buscáis María Luisa Godoy, os vais a encontrar un montón, o María Luisa Secas, hay un montón de titulares, ¿no? O sea, yo recogí algunos que me hicieron bastante gracia, que era, espera, ¿cómo era? La reina María Luisa, el ministro Godoy y los reales cuernos de Carlos IV. Muy buen titular. Este es de hace 2 meses, además.
El lucrativo romance de Godoy con la reina María Luisa que le hizo el hombre más poderoso de España. De nuevo, esto es del mundo. Manuel Godoy, obsesión sexual, entre comillas, de la reina María Luisa, esposa de Carlos IV. Y luego el de María Luisa de Parma, la impura prostituta, que este es de Nueva Tribuna de hace unos años. Y que ahí recoge un rumor que es que supuestamente María Luisa de Parma, en el lecho de muerte, confiesa a su confesor que conmigo se muere la dinastía de los Borbones, que yo he acabado con la dinastía de los Borbones porque mi hijo no, ni Fernando VII ni ninguno son hijos de Carlos IV. Que de nuevo, digo, mirad los cuadros y es indudable que son padre e hijo, pero bueno. Entonces es muy interesante ver cómo se juega con ese rumor, cómo se crea ese rumor en tiempo real y cómo ha pervivido hasta hoy, porque al final... Claro, si nos fijamos en las fuentes, es verdad que vamos a encontrar fuentes que nos ilustran eso, pero tenemos que saber de dónde vienen y poder contrastarlas. Pues ya que estamos con los rumores, empezamos con Goya, y en este caso, Goya y la duquesa de Alba. Vale, pues Goya y la duquesa de Alba, este es como un poco antítesis porque este rumor surge 100 años después, o sea, surge a finales del siglo XIX. Esto lo dice, o sea, lo ha estudiado un momento... Lo ha estudiado al final Manuela Mena, que básicamente estudia cómo este rumor se crea a finales del siglo XIX, cuando se empieza a revalorizar la obra de Goya y empieza pues a crearse un mito romántico en torno a Goya. Goya conoce a la duquesa de Alba, tiene los dos famosos retratos de la duquesa de Alba, que es la duquesa de Alba en blanco y la duquesa de Alba en negro, que es la duquesa de Alba cuando todavía estaba pues casada, este vestido blanco con el fajín rojo, etcétera, con el pelo suelto, que era la moda de la época. Se decía que la duquesa de Alba era muy guapa, la de hace 300 años. Que es que también se llama Cayetana, es que lo siento. Y luego tiene el cuadro en el que ella está vestida de luto, pero que es en una playa, está como mirando directamente iba a decir a cámara, perdón, está directamente mirando a que está viendo al otro lado del lienzo, y está señalando abajo, porque está como una pose que no es una pose que podríamos asociar a lo mejor a la viudedad y al dolor, ¿no? Sino que está mirando desafiante y está señalando al suelo con dos anillos en los dedos, que uno pone Goya y otro pone Alba, y señalando al suelo donde pone escrito en la arena solo Goya. Y claro, esto te puede llevar a todo tipo de lucubraciones, o sea, vamos a ver, ¿cómo no nos va a gustar a nosotros pensar ahora qué estaba pasando aquí? Pero el periodo que pasa Goya con la duquesa de Alba, o en compañía de la duquesa de Alba, que es entre, si no me equivoco, es 1794 a 1796, 97, Goya empieza a pintar otras cosas. O sea, recupera un poco estos motivos íntimos, pinta los caprichos, hay muchos aguafuertes de la duquesa de Alba en posiciones no íntimas, porque básicamente podemos leer erotismo en cualquier cosa, y hay un aguafuerte que lo vi el otro día, que era la duquesa de Alba peinándose el pelo con esa mata de rizos morenos que tenía, y dice, y leí un artículo en un periódico diciendo, claramente en una posición que podría ser después del sexo, digo, o que te acabas de levantar, o de la siesta, o sea, vamos a ver. Entonces, no hay ningún motivo, y de hecho en las cartas privadas de Goya se habla de la duquesa como una persona así muy enérgica, era más joven que Goya. Puede que es verdad, o sea, que al final esa belleza, ese ímpetu le inspirase algo a Goya, que fuese al final lo que le permitiría, pues eso, ser al final una musa, pero en las cartas incluso no habla de ella como alguien a quien ame a nivel sexual, ¿no? Habla de ella casi incluso como un poco impertinente en plan de, ha venido la duquesa, se ha metido en mi estudio y me ha dejado así, y pone hace un garabato de él mismo en plan de, así estoy, que simplemente en plan esperando a que se vaya porque yo quiero pintar mis cosas, por favor. Entonces, sí que hay una relación que se puede complejizar, en plan de, a lo mejor esa inspiración le sirvió para recuperar un poco una fe en el amor. Al final, pues Goya ya estaba casado, ¿no?, con Josefa Vallée y tal, pero a lo mejor le permite recuperar un poco esa cosa de ver a una muchacha que está viviendo la vida. Me inspira, es verdad que hay cosas bonitas en la vida, digamos, porque al final Goya ya está un poco amargado de la cultura de la corte,
pero de ahí a decir que tuvieron un romance, etcétera, a lo mejor es mucho elucubrar. Las cartas no demuestran nada. Eso sí, lo interesante es ver cómo esta relación entre el artista y la musa, para nosotros, sobre todo, pues tiene que ser siempre algo más, ¿no? Tiene que ser algo erótico, algo sexual, incluso cuando no tenemos pruebas, ¿no? Que me parece interesante de explorar en el caso de Alba y de Goya, sobre todo eso, en qué momento aparece, 100 años después, que se está empezando a revalorizar la obra de Goya, y en este momento romántico de vamos a buscar, vamos a acabar a ver qué hay. Y obviamente, pues eso, obras como el retrato este de Solo Goya dan pie a esa lucubración, sobre todo si no tienes el contexto histórico y no has estudiado a fondo su relación. Si tú ves solo ese cuadro, sí que puedes elucubrar fácilmente que hubo un romance. Y hablando de los rumores en torno a Goya, aparte de la duquesa de Alba, tenemos también otro, que es con Martín Zapater, ¿no? Un amigo suyo. O su amigo de la infancia. Que, a ver, a mí me gusta hablar de la relación entre Goya y Martín Zapater porque obviamente estamos entrando en un terreno que puede ser pantanoso, que sería decir, ¿era Goya maricón, bisexual, cualquier etiqueta de hoy en día? Obviamente la respuesta a esa es muy fácil, es no, porque no existían esas etiquetas, etcétera, ¿no? Pero sí que explorar la relación que tenía tan íntima y a veces tan romántica con Martín Zapater es interesante para ver cómo se configuraban las relaciones entre hombres y también las relaciones entre mujeres, pero en este caso estamos hablando de una intermasculina, como en una sociedad que obviamente tenía muchos tabúes contra lo que viene a ser sublimar, es decir, consumar ese tipo de relaciones, ¿no? Manuela Mena dice que es la jefa de conservación de pintura del siglo XVIII y de Goya en el Prado, que ha estudiado las cartas, habla de una amistad romántica. Y yo creo que hasta cierto punto se puede hablar de eso, ¿no? Porque si leemos las cartas, vemos la típica relación en la que sí que hay un intercambio jocoso que yo he visto en muchas relaciones heterosexuales hoy en día, que es en plan entre hombres de no homo, pero, y se hacen en plan unos chistecitos y tal, que eso lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, hay Martín Zapater en un momento, creo que es en 1797, gana la lotería y Goya le escribe una carta firmado por también la mujer de Goya, por varios amigos. Uno de los amigos, que es Santa María, firma como el último congregado de los putos, el último congregante de los putos. Aparte de eso, en esa misma carta, Goya dibuja a un hombre a cuatro patas, con el culo abierto, y en el ojo del culo es un ojo que todo lo ve. Es un ojo, en plan un ojo de la cara. Claro, que es como mucho jijiji, jajaja, pero, ¿no? También tenemos otras cartas en las que sí que son más íntimas, que ese tono jocoso no está, porque el tono jocoso de dibujar un esto del culo o de, pues, básicamente hay en otra carta que dice, no tengo más que decirte hasta que me beses él, puntos suspensivos, y no me estoy censurando, se censura él solo, ¿no? Que esta es otra carta pues de 10 años antes. Vemos que es una relación muy larga en la que se juega con eso, pero también hay momentos más íntimos entre ellos, y me he escrito un extracto de una de las cartas porque me parece que es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Goya hablaba mucho de su amigo Martín Zapater, era su amigo de la infancia, y en un momento le llega a pintar un retrato. Y cuando le pinta el retrato, le escribe una carta diciendo, he terminado tu retrato, pero no le dice, he terminado tu retrato, ya vendrás a por él, ¿no? Le dice, con tu retrato delante, me parece que tengo la dulzura de estar contigo, ay mío de mi alma. No creyera que la amistad podía llegar al periodo que estoy experimentando, ni acierto con la pluma mirando tu copia siempre, que no he podido ocultar que la vieron algunos concurrentes, y me llenó de gozo de que me digan que es de lo mejor que he hecho de actitud de bello. No, de actitud de bella cabeza, de apasionar ser al origen. Ay, qué alhaja me has prestado para mi consolación. Es decir, este cuadro es lo más bonito que he hecho y el regalo al final me lo estoy haciendo a mí mismo al haberte pintado tan guapo y re guapo, que al final pues es como le firmaba las cartas, ¿no? Le firmaba en plan tuyo y retuyo Paco Goya, le decía tu Paco que te quiere más de lo que debería, y le dibuja un pene al lado. O sea, hay como cosas... Esto es de una carta de diciembre de 1790. Por si os queréis buscar, que están casi todas en el archivo del Museo del Prado. Hay otra en la que le dibuja, en la carta en la que le manda luego todo esto que le dice, luego le dibuja un pene y una vulva y le dice, toma lo que yo no te puedo dar. Digamos que son cosas que hablan de una relación en la que obviamente Goya era consciente,
y Pastín supongo que también, de las limitaciones que había en esa época, de los tabúes, de que a lo mejor eso no era ni siquiera posible, ¿no? No que no fuese posible, sino que era un escarnio al final, tanto para él como para Martín, al final, porque seguimos hablando de un mundo en el que las relaciones entre hombres, las relaciones sexuales entre hombres, se siguen viendo como una relación hasta cierto punto de poder, y por tanto, si Goya iniciase un tipo de relaciones con Martín, también hubiese sido una falta de respeto hacia Martín, ¿no? Y si le respeto tanto, no puedo hacer algo así. Digamos, obviamente no podemos saber qué hubiese pasado en un mundo en el que estos tabúes no hubiesen existido si Goya hubiese nacido en el siglo XXI, ¿no? Pero sí que es interesante ver hasta qué punto las relaciones homosociales, al final, porque hasta donde sabemos no hubo nada sexual, sí que adoptan un cariz muy sexual, incluso en esta cosa de, pues al final, en unas políticas de represión, ¿no? Estamos en un mundo en el que ya no se quemaba tantos sodomitas como antes, la verdad. El periodo de esplendor de esa persecución de la sodomía sí que había decaído bastante para finales del siglo XVIII, pero sí que estamos en un cambio del paradigma del sodomita como un pecador, básicamente, sí, un pecador que ha caído en un vicio moral, a lo que se empezará a perfilar a lo largo del siglo XIX, que es el sodomita. En este caso ya empieza, ya 100 años después tendremos la etiqueta homosexual, pero básicamente el hombre que se acuesta con otro hombre como un desvío enfermo, ¿no? Entonces, estamos en este momento de cambio y es interesante ver cómo, pese a ello, estamos encontrando relaciones que podríamos codificar como, pues eso, amistades románticas, podemos hacerle una lectura homoerótica, etcétera, sin decir Goya era maricón, pero desde luego hetero no era. En el sentido de que esas etiquetas no existían, que nadie me censure. Pero sí, ¿no? Es interesante ver estas vertientes más íntimas, más personales, pues al final de un ilustre de nuestra historia, ¿no? Que si no las exploramos también se queda como una parte sin decir qué relación tenía él con la sexualidad propia, ¿no? Más allá de estar casado, de tener una hija, etc. Si tuvieras a Francisco de Goya Lucientes delante, después de todo esto también que has contado, Le preguntaré, maricón. precisamente, ¿qué le dirías? Pues no, a ver, yo no le diría, o sea, por decir no le diría algo, yo creo que me lo llevaría de rave. Porque como es sordo, como era sordo, pues saber cómo reacciona, ¿no? En plan, quiero decir, a estar en una rave que está todo el mundo tú, y él, ¿qué ve? ¿Qué ve que le gusta? Porque yo creo que una rave es lo suficientemente oscura para que él a lo mejor la quisiera luego pintar o algo, yo me lo llevaría de rave. Como una especie de aquelarre, ¿no? Claro, es una aquelarre del siglo XXI, la gente también está con unas sustancias que anulan ciertos sentidos, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Oye, pues con esto damos por concluido este 5º episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón, así que muchas gracias, Miquel, por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Por supuesto, muchas gracias a quien habéis venido presencialmente a la grabación y obviamente a quienes nos habéis acompañado en las plataformas de audio. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón.